I want the fucking money. I will play the goddamn game and I'll win. Because I want the money. Because I want to extend my influence. Bienvenidos al podcast Juego de Poder. Hoy día continuaremos explorando la historia de la empresa británica de las Indias Orientales. Una de las empresas, si no la más, ha sido una de las más poderosas de toda la historia. Entonces, continuando con el capítulo anterior, quedamos en los conflictos y las guerras en las que participó, pero nos faltó ver el impacto que tuvo en Gran Bretaña. ¿Mm? Y esta empresa generó divisiones sociales entre la clase rica. Siempre cuando existe un periodo de crecimiento, nacen nuevos ricos. En este caso, le llamaban los nabubs, empleados de la compañía, ya sean administradores, militares, comerciantes, regresaban a Gran Bretaña con fortunas colosales amasadas en la India. Frecuentemente usaban modelos de comisiones, ¿no es cierto? No eran el típico empleado actual de 9 a 5, sino que tenían un esquema que les permitía capturar gran valor, más que solamente el que generaba. Adicionalmente a eso, conseguían escaños en el Parlamento y puestos de influencia. Y llegaron a alterar la composición de la élite tradicional británica. O sea, estos cambios generacionales entre ricos, old money, new money, todas esas cosas pasan cuando se renuevan generaciones. Ya en una nueva generación dejas de ser new money, pasas a ser old money y, y ya se pierde esa división porque la cultura en sí se va moldeando. Y old money también se va moldeando y no mantiene la misma cultura que tenía una familia así hace 500 años. Bueno, eso también pasó, pero la clave de ellos era la ostentación que tenían, que hacían de su riqueza y el rápido ascenso social. Y eso claramente provocaba un resentimiento en la aristocracia establecida y también desde la prensa. ¿Mm? Pero sin embargo, claramente generaban un gran valor para la sociedad de Gran Bretaña. Existía presión por reformas y moral pública. A medida que se conocía en Inglaterra las noticias de los actos que cometían las personas de esta empresa, la corrupción, asesinatos, masacres, eh, robo de minerales y demás, creció un movimiento crítico hacia la empresa, pero claro, criticaba sus métodos, pero no sus resultados. Y ahí está lo que siempre pasa, ¿no es cierto? El criticar la forma en la que lo consigue mediante el uso de la violencia, pero en sí la gente en Gran Bretaña seguía gozando de los frutos de eso. Gente decía, como intelectuales como Edmund Burke, denunciaron que la compañía había manchado el nombre de Gran Bretaña en la India, con su avaricia. La opinión en círculos ilustrados cuestionaba la legitimidad de dejar a una corporación sin control democrático manejar asuntos de vida o muerte para millones de personas. Estas inquietudes abonaron el terreno para que el Parlamento impusiera mayor supervisión, como en las leyes 1773 y 1784 ya mencionadas. Paradójicamente, la EIC expandía la noción del Imperio Británico. También obligó a Gran Bretaña a confrontar dilemas éticos sobre el colonialismo, la tiranía corporativa y los derechos de los súbditos no ingleses. El éxito de la compañía convirtió a Gran Bretaña en el líder del comercio global. Londres se transformó en un centro financiero mundial en gran parte de las transacciones de esta empresa.
la disponibilidad de nuevos productos, mejoró la vida cotidiana de muchos británicos de clase media. Sin embargo, también trajo ciertos problemas. La enorme demanda de té chino, por ejemplo, generó un déficit comercial con China, que los británicos resolvieron gracias a, a la venta de opio. Sí, si lo vemos desde un punto de vista histórico, siempre mantener una balanza comercial favorable con países individuales y también en general es muy importante en un mundo en el cual el mercantilismo es lo que domina las políticas públicas económicas de los países. Mm. Realmente tal vez nos gustaría pensar en un mundo en el que el libre mercado domina la ecuación, pero no es así del todo. Si bien gran parte de la sociedad hoy día tiene un libre mercado de forma interna, a todos les gusta que ingrese dinero, pero a nadie le gusta que salga dinero de, de una sociedad. Entonces una faceta fundamental de la influencia global de la compañía fue su papel en el comercio del opio y los conflictos que este desató en China a mediados del siglo XIX. Desde finales del siglo XVIII, la empresa buscaba equilibrar su balanza comercial con China. Los británicos importaban cantidades enormes de té, seda y porcelana, pagando en plata, ya que el Imperio Qing restringía las importaciones europeas para evitar la salida neta de plata. Y esto es algo que los chinos siempre han hecho. Hoy en día, por ejemplo, la gran inversión, o sea, el gran crecimiento económico que se produjo en China en la década del 2000, 2010 también, eh, se produjo en parte gracias a que existía una libertad total para invertir en el país. Muchas facilidades, pero cuando llegó el momento de que las empresas quisieran retirar esas ganancias, querían usar dinero que se generaba en China para invertir en otros lugares, países cercanos como Vietnam, claramente ahí China dejó de gustarle tanto esta idea de libre mercado y, y de libre comercio entre diferentes jurisdicciones. La compañía ideó una estrategia: cultivar opio en la India, principalmente en la zona de Bengala, y contrabandearlo a China, a cambio de plata o bienes chinos. Aunque el opio estaba prohibido en China por sus efectos adictivos, la demanda clandestina crecía. La EIC, a través de comerciantes privados afiliados, los llamados country traders, inundó el mercado negro chino con opio indio en las primeras décadas del siglo XIX. El impacto social en China fue desastroso. Millones de chinos de todas las clases se volvieron adictos, causando una crisis de salud pública y una fuga masiva de plata de China hacia manos británicas. El gobierno Qing intentó frenar este flujo y en 1839 el emperador envió al comisionado Lin Sexu para erradicar el narcotráfico. Lin actuó enérgicamente, confiscó y destruyó más de 20.000 cajas de opio británico, unas 1.000 toneladas, almacenadas por comerciantes occidentales. La empresa exigió compensación por la droga destruida y el superintendente británico en China respaldó sus reclamos, pero Qing se negó y eso desencadenó la primera guerra del opio. La compañía, con el apoyo del gobierno británico, movilizó fuerzas navales y tropas desde sus bases en India y Singapur hacia China. La superioridad militar británica aplastó la resistencia china. Cañoneras e infantería bien armada tomaron fortificaciones costeras en un inicio, remontando el río Yangtze. La guerra terminó con el Tratado de Nanking, un tratado desigual en el que China cedió Hong Kong a la corona británica por 150 años y abrió 5 puertos al comercio exterior. Además, China tuvo que pagar una gran indemnización. Si bien para 1842 la compañía había perdido su monopolio comercial debido al Acta de 1833, seguía controlando India, de donde salía el opio, y se benefició indirectamente del nuevo mercado abierto del té y otras mercancías chinas. Luego,
luego de ciertos años, hubieron nuevos roces entre China y Gran Bretaña, que ahora salió con Francia, curiosamente, y en 1856 la Segunda Guerra del Opio se desató. Y realmente ahora también de parte de, liderada por la Compañía de las Indias Orientales y también tropas procedentes de la India, generaron un incentivo a ampliar aún más sus privilegios en China, Gran Bretaña y Francia. Ahora fue una alianza. Y le permitieron tener un control mayor en la China y firmaron unos tratados que abrieron más puertos chinos al comercio. Una apertura forzosa al comercio internacional. Ahora también la compañía participó en otro tipo de guerras, también contra potencias europeas, por ejemplo, contra los holandeses en 1623, los administradores holandeses en Indonesia ejecutaron a un grupo de comerciantes ingleses acusados de conspiración, empeorando la rivalidad. Como consecuencia, Inglaterra se replegó de las Islas de las Especias para concentrarse en India. En el siglo XVIII, Gran Bretaña y Francia se disputaron la hegemonía global. En la India, mediante las guerras carnáticas, tuvieron lugar esos enfrentamientos entre Gran Bretaña y Francia, aparte de las tierras principales, ¿no es cierto?, en Europa. En sí, la empresa lideró muchas guerras que permitieron ampliar el alcance del Imperio Británico y del comercio, siempre con el objetivo de ampliar las rutas comerciales. No por otras razones, tal vez de ideológicas o de esclavitud, más que nada, porque querían tener acceso a una mayor cantidad de recursos y poder comerciar con una mayor cantidad de población. Ahora, existió un declive en esta compañía. En 1857, a pesar de su poderío, la Compañía Británica de las Indias Orientales afrontaba serios problemas políticos y administrativos. Como ya mencionamos, la corrupción, lo cual lleva a una mala administración debido a que el tener un monopolio por tanto tiempo genera, esa falta de competitividad genera un estancamiento y una mala administración, tal como lo tienen los estados hoy en día, por ejemplo. Un estado tiene mayor monopolio que existe en un país y curiosamente el organismo que peor funciona, claramente por esta capacidad que tiene. Crisis financieras también, incluso teniendo enormes ingresos, tenían costos igualmente gigantes, principalmente burocracia, ¿no es cierto? A ver, aquí hay una lección muy importante de entender que, tal como las leyes de la termodinámica, por ejemplo, nos dicen que la entropía tiende a aumentar en un sistema con el tiempo, podría existir una ley similar a esa aplicada a las empresas, que es que la burocracia tiende a aumentar con el tiempo. En sí es ley natural que siempre van a aumentar la cantidad de procesos, trabas y, y requerimientos que se necesitan para cumplir la misma tarea a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, es necesario la existencia en cada cierto periodo de tiempo de lo que se conoce como live players, ¿no es cierto? Personas que activamente cambian el rumbo de la historia. Mm. Esto basándonos en la teoría de los live players, ¿no es cierto? Pero en sí es necesario eso.
Y Gran Bretaña, específicamente esta empresa no lo tuvo. No lo tuvo por 200 años. Cosa que sí tuvo sus vecinos, por ejemplo, Francia. Napoleón Bonaparte claramente fue un live player. En sí, si comparamos la compañía británica de las Indias Orientales con las corporaciones del mundo moderno, podemos encontrar grandes semejanzas. O sea, por un lado, la empresa que sentó las bases del Imperio Británico en la India, que duraría hasta 1947, eh, y muchas de las estructuras administrativas, legales y económicas implementadas continuaron bajo el Raj británico, y es en parte la responsable de que hoy día en India se hable mucho el idioma inglés, el sistema de trenes que tienen, ¿no es cierto? Y la capacidad que tiene India, a pesar de ser un país tan diverso y con sobre 1.000 millones de personas, no son una federación, son un estado unificado. ¿Mm? En términos de poder y control, pocas entidades de la historia han sido comparables a la Compañía de las Indias Orientales. Era una empresa privada que gobernó a decenas de millones de personas, con capacidad para hacer la guerra, firmar tratados y explotar naciones enteras. En la actualidad no existe un paralelo exacto. Ningún consorcio corporativo posee un ejército propio de tamaño nacional ni administra abiertamente un país. O sea, hoy en día es comparable con un estado en sí. Mm, Podríamos decir que el estado de Estados Unidos tiene un poder similar o incluso tal vez mayor al que tuvo la empresa de la India Oriental en su momento a nivel global. Mm. Hoy en día, pero claro, hoy en día empresas privadas como, no sé, las megacorporaciones que existen, Google, Apple, son muy poderosas económicamente y transnacionales, pero su influencia, si bien es grande, no se materializa en algo físico, cosa que sí tuvo esta empresa. Mm. Pueden hacer lobby, pueden buscar llevar a la sociedad ciertos comportamientos hacia ciertos caminos que aumenten la rentabilidad de estas megacorporaciones, ¿no es cierto? Pero en sí no tienen el poder para tomar acción directa, cosa que esta empresa sí tenía. Más es comparable a un Estado en sí. Mm. Otras compañías coloniales históricas que podemos observar sería la compañía neerlandesa de la India Oriental, ¿no es cierto? Que también tuvo un ejército y territorios, pero ellos se centraron en el archipiélago de Indonesia, no en India. Mm. Pero esta también terminó siendo disuelta en 1799 debido a quiebras y en sí lo que ya mencioné, ¿no es cierto? De que se necesita de live players para poder mantener una empresa tan grande por mucho tiempo y que no tienda al exceso de burocracia y demás. Algunos analistas comparan el poder que tuvo esta empresa con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en el sentido de la capacidad económica, ¿no es cierto? Y la capacidad de influir en las políticas de países soberanos. Pero claro, estos organismos no son empresas privadas, son organismos interestatales y no tienen capacidad de ejércitos como tal. Si bien pueden influir que otros países usen sus ejércitos, no los tienen ellos, no tienen su control. Un, una interesante comparación que encontré es entre la United Fruit Company, ¿cierto? Que fue una empresa multinacional fundada en 1899 que se dedicó a la producción y comercialización de frutas tropicales en América Latina y cesó su operación en 1970, pero tenía un control importante de lo que hoy en día es Centroamérica. Mm. La zona del Canal de Panamá,
en sí tenían un monopolio de la, de la agricultura en ciertos lugares. Y eso claramente se permitió gracias a que el Estado en ese momento de estos países centroamericanos no es muy poderoso claramente y la existencia de una empresa para poder tener un control sobre un país tiene que tener más poder económico que un Estado. Y en este caso no era un gran desafío eso. Podemos ver otros casos similares, por ejemplo en Sur Corea, que si bien es un estado mucho más rico que los centroamericanos, aún así se logró que una empresa tuviera una influencia comparativa con el Estado. Estamos hablando del caso de Samsung. Samsung tiene una influencia en la sociedad de Sur Corea muy importante y genera sobre el 20% de las exportaciones de ese país. En definitiva, la ruta para ganar dinero eh, en, esta, en este choque de corporaciones siempre es buscar controlar un aparato que genere poder físico. Porque claro, uno puede tener todo el poder económico del mundo, pero si uno no tiene la capacidad de tener una jurisdicción que lo defienda, ese poder se puede ir en manos de los reguladores. Hoy en día lo vemos en Estados Unidos, es las leyes antimonopolio que existen hoy, o sea, no leyes, casos antimonopolio que existen contra Google. Google, una empresa que ha generado un beneficio enorme a nivel mundial y que por ser un monopolio, por tener un monopolio de la búsqueda, buscan dividir la empresa. Porque, claro, también tiene YouTube, Android, son diferentes subempresas dentro del conglomerado que vendría siendo Google, pero hoy en día se manejan como una empresa única. Pero Google no puede hacer nada más que hacer lobby. ¿Por qué? Porque Google no es un porcentaje que vaya a dañar al Estado americano. Porque es un país muy grande. Es muy difícil que una empresa logre controlar ese Estado como tal. Pero sí en otros países, jurisdicciones más pequeñas, como Sur Corea, como los estados centroamericanos, como Arabia Saudita, por ejemplo, con Saudi Aramco, que es el valor de esa empresa es más que el PIB del país. Y en sí, hay otros casos similares, por ejemplo, a ver, en China está Tencent, pero claro, en China la diferencia es que el Estado controla esa empresa. Y la empresa nunca va a invertirse ese rol. Bueno, espero les haya servido este análisis que hicimos de la historia de la empresa de las Indias Orientales y puedan extraer insights y consejos que los puedan ayudar en este camino de acumulación y luego ejercer el poder en una forma que se alinee con los objetivos personales, con la visión de mundo que buscamos construir. Hasta la próxima.